Dedica el deporte, están en el centro, la condena, y detrás de cada escena una cámara y un flash. Ser testigos de una realidad enferma y con la voluntad deshecha redactarla a los demás. Día a día, cara a cara con la historia, sin horarios y sin glorias, semihéroes de lo real. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Listo. Vamos en 3. Una agresión, una 2. atentado, esos mismos que han llegado. Estamos al aire. Tu mano popular. Al aire, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto que nos acompañen quienes están a través de la pantalla de la cabina. Están viendo ya este lujo de invitados que tenemos en este programa especial a través de la cabina. Son las 16 horas en la mitad del mundo y unos minutitos más. Nos hemos demorado un poquito para hacer las instalaciones. Como pueden ver, estamos en un escenario hermoso en la casa de Fernando Rebelo, aquí en el centro histórico, por las calles por las que caminó el duende. Y para eso tenemos nuestros invitados. Vamos a presentarles. Está con nosotros Rina Artieda, Francisco Herrera Arauz, Rodolfo Muñoz y conmigo, aquí, presentes en esta casa, en este hermoso departamento en la Olmedo y García Moreno, está Washington Yepes, también de la cabina, y Edison Benítez, mi tocayo, el colega que también hace programas en la radio La Cabina, la primera radio digital del Ecuador. Gracias, Fernando, por habernos prestado esta casa. Ya se va a prender la chimenea, como creemos que Espejo leía y hacía sus actividades en su casa, aquí a unas cuadritas. La Lorina ya nos va a contar esos detalles. Bienvenidos, Washington. Muchas gracias, Edison. Un gusto estar contigo en este programa, así han de venir. Y lo mismo les digo a mis colegas, así han de venir. ¡Qué lujo, no! ¡Qué lujo! Esa maravilla. Francisco Herrera. Vamos nuevamente. Ecuador, Rina Tierra, ¿no? Que trabaja con el duende, ¿no? Y también a nuestro gran, querido amigo, colega periodista Rodolfo Muñoz. Un fuerte abrazo desde esta casa. Muy tradicional, yo estoy impresionado desde que ingresé, ¿no? Es el modelo, ¿no? Ya quisiera uno, colegas. Es un departamento en el segundo piso, en una casa colonial. Lindísimo, lindísimo. Ojalá tuviese yo la posibilidad en algún rato de venirme para acá y alquilarle unos 2 mesitos para pasar chévere. Qué gusto, colegas. Hoy es un día histórico, por cierto, y tiene mucha más trascendencia, porque ayer justo cuando dijimos que Assange, por ejemplo, no será extraditado. Es un buen tema que inclusive nos prepara ¿no? Sobre el tema libertad de expresión, hablar sobre periodismo, compromiso periodístico, compromiso con los fundamentales derechos de la humanidad, del hombre, y bueno, de todo lo que ustedes saben, queridos colegas, Rina, Rodolfo y Francisco. Le voy a pedir a Edison Benítez también que nos dé el saludo, la bienvenida, que salude a los amigos que están conectados, que tienen amigos de todo el mundo, están presentes, ya les vi que están conectándose, Elena Ramírez en Dinamarca, tu padre en Chicago, los amigos de México, en España, en Barcelona. Edison, bienvenido, gracias por acompañarme, a permitirnos venir a la casa de Fernando también, y tu saludo. Buenas tardes, quería para espectacular, esta declaración para música. Vamos a hablar vamos a hablar del doctor, vamos a hablar del rebelde, vamos a hablar del del acusado, de muchas veces atizado, odiado, amado, respetado. El único de eso es en aquellos programas para ustedes, amigos, candidatos, ustedes son los que dan vida a nuestros programas de hacer de vivir los programas que tenemos en la cabina, inclusive aquí Mario, que es el que empieza en la mañana
un programa abiertísimo, con esa energía vital que tiene junto a Lucía, convertido ahora en el famoso grupo vital. Aquí les digo, ¿no? En las redes. Pues en primer lugar quiero pedirles, agradecerles que hayan aceptado la invitación y les voy a pedir que se presenten y nos saluden a quienes están con nosotros invitados. Rina Sierra, por favor, buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros. Un abrazo, Rina. Muy gentil, muchas gracias Edison por la invitación y por la oportunidad que nos das de poder compartir con tu audiencia en este día tan especial para nosotros, los comunicadores sociales, para quienes hacemos de la palabra herramienta para el beneficio social. Soy Rina Artieda, comunicadora social desde hace como más de 25 años y he ejercido la comunicación en el periodismo, en la comunicación organizacional, en los trabajos comunitarios. Tan amplio es tan amplias posibilidades nos ofrece esta profesión tan querida, tan amada, que bueno, se ha tenido oportunidad de ser distintas cosas. En mi caso he sido antropóloga, he sido historiadora, he sido arqueóloga, he sido trabajadora social, hasta ingeniera hidráulica me convertí en algún momento gracias al ejercicio de la comunicación. Eso nos permite así de generosos este trabajo. Gracias, Rina. Gracias. Y ahora el doctor Francisco Herrera Arauz. Desde las aulas universitarias hasta ahora seguimos con este doctor aquí. Gracias, Francisco, de corazón por acompañarnos. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles, gentiles amigos, estimadas amigas. Rina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Maestro. Washington, Edison, querido Rodolfo, estimados amigos. Es un honor compartir con ustedes. Siempre trato, al menos el punto de enero, siempre juntarse los periodistas, ya que siempre hay un buen motivo, que es espejo. Yo llevo 42 años ya de periodismo. Soy el más viejo de todos ustedes. Yo empecé en el 79. En el retorno a la democracia, claro. Irónico, sí, justo en los días que retornó la democracia. Soy periodista profesional, soy politólogo, soy abogado, soy escritor, soy historiador y soy diplomático. Estoy a su mandar en distintos medios, prensa, radio y televisión. Soy el fundador y creador del periodismo instantáneo digital en el Ecuador, con Ecuador Inmediato. Y ahora un comentarista. Ejerce el periodismo de opinión como la mejor forma de llevarnos de la compañero de todos ustedes, es increíble. En estos momentos, rivales inclusive con el querido Washington Yepes, escuela de periodismo. Es toda una historia. Toda una historia. Qué gusto verles. Qué gusto verles. Qué gusto verles que estemos con vida, en medio de todo. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Y ahora, pues, a nuestro colega, creo que es el mayor de todos, ¿no? A propósito, yo creo que el menor de todos es el Francisco Herrera, y el mayor de todos es nuestro querido compañero y amigo Rodolfo Muñoz. Bienvenido, Rodolfo, gracias por acompañarnos. Saludos cordiales, Edison, Guayo, Yepes, Rina Artieda, Francisco Herrera y Edison Alfredo, que lo veo allí, que es parte de este equipo, de este emprendimiento, la cabina online, que realmente me alegro porque esos son los derroteros que finalmente hemos tenido que buscar los diversos comunicadores en tiempos difíciles como este, el de la pandemia, y tiempos también en que la palabra del periodista tradicional no cabía exactamente en los planes que tienen muchos medios de regular el uso de la palabra, por decirlo menos. De modo que yo estoy feliz de compartir con ustedes. En efecto, tengo bastante experiencia, no sé si sea el mayor,
tendríamos que revisar Las cédulas. Las cédulas. para verificar, porque ese es un trabajo que deben hacer los periodistas, realmente verificar las cosas que dicen, si no terminan siendo calumnias. Pero, en fin, contento de compartir con amigos queridos, con amigas queridas, realmente hablar de lo que nos interesa, de nuestro ejercicio profesional. Yo soy periodista en ejercicio desde casi 40 años en realidad. Cumpliré este año, 15 de julio, por si acaso se les ocurra cualquier conversación adicional en ese tiempo, y he sido documentalista, ¿no? Ese es un mundo que me ha interesado porque creo que es una extensión del periodismo, es un ejercicio, digamos, de mayor paciencia, de mayor esfuerzo, pero creo que finalmente es un producto que le sirve a la ciudadanía. He sido maestro universitario también, y tengo esa experiencia gratísima de compartir con los más jóvenes, de brindar lo que uno ha podido conseguir a través de los años, que es experiencia básicamente, y con ello pues, me siento satisfecho. A gusto de compartir con ustedes. Veo que el fuego ya ha empezado por aquí. Tendrán cuidado, no se acerquen mucho porque... Como años viejos. Como años viejos puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que estamos, Rodolfo, estamos encendiendo la llama de la libertad. No, de la libertad. De expresión, de la libertad de expresión, porque queremos justamente hacer de este diálogo algo simbólico. Y justamente para rescatar el simbolismo de Espejo, quiero comenzar este diálogo con Rina Artieda, ¿no? Quiero pedirle a Rina que resalte la figura de Espejo, que lo ubique en el contexto actual, coyuntural, con su importancia histórica, en momentos aciagos para el Ecuador, en momentos complicadísimos para la libertad de expresión en nuestro país, en momentos de una persecución sin nombre, que acaso tiene parangón únicamente en la época de Febres Cordero, cuando yo al menos lo recuerdo, también tengo ejercicio profesional o periodístico aproximadamente de 40 a 42 años, y no recuerdo semejante persecución, si acaso sí en la época del gobierno del presidente Febres Cordero. Por eso, importante, Rina, y te pido que nos hagas una semblanza, muy breve, por cierto, por tiempos, de ese gran hombre, de ese gran patriota ecuatoriano de mucha significación para los periodistas, como fue el Cuello de Santa Cruz de Espejo. Gracias, Guayo, por la introducción, pero te soy sincera, la persecución no comenzó en estas épocas. No sé si la persecución... apagado el micrófono. El micrófono. Ahí está bien. Ahí estamos bien. Ya. Sí, ¿no es cierto? Ya. Lo que decía es Aguayo que no es tanto así, que la persecución corresponde a estas épocas. La persecución apenas surgió, primicias de la cultura de Quito, apenas circuló en enero de 1792. Ya hubo, a la par del surgimiento del periódico, ya surgieron también las formas, ¿sí?, de censurar a ese medio de comunicación y de censurar a quien estuvo atrás de él como su ¿sí? Si bien es cierto que tuvimos 7 ejemplares del periódico Primicias de la Cultura de Quito, el primero circuló, por cierto, el 5 de enero de 1792, después de que la sociedad quiteña, parte de la sociedad quiteña, se enteró de sus contenidos, ¿sí?, ya empezó, apenas surgió, en la segunda edición, ya empezó a tener problemas. Fue atacado desde la segunda edición por quienes le consideraban lesivo a sus intereses. Pregunto si eso es distinto a lo que estamos viviendo ahora. No ha cambiado. No ha cambiado. Es decir, el comunicador en ese sentido, el periodista, comunicador, que la comunicación abarca absolutamente todos los campos del periodismo, uno entre ellos. Hay varias clases de comunicación, varios ámbitos que ya vamos a hablar con respecto a eso, no se limita al periodismo. Ya se le empezó a censurar a Espejo, ¿sí? Fueron los ataques infundados, pedantes, groseros, lesivos, a los que se vio sujeto él.
Y a partir de esos ataques, de esa censura que empezó a tener el medio, también los aportantes y los suscriptores dejaron de apoyar al medio de comunicación. Entonces estamos viendo que este fenómeno de censura, de ataque, de coartar los medios de comunicación o a quienes ejercen la comunicación en defensa de los intereses sociales y de los intereses generales, se fundaron a la vez que se fundó Primicias de la Cultura de Quito, y eso no ha cambiado, eso se sostiene hasta la actualidad. Los ejemplos sobran, abundan, al menos en los últimos tiempos, y desde que estamos, esto no comenzó ahora en pandemia que se ha acrecentado el problema. Los problemas con los comunicadores sociales, con los periodistas que fueron sacados de sus trabajos, que fueron negados del derecho universal al trabajo y al sustento para ellos y su familia, que se coartó sus voces también como banderas de lucha frente a las realidades sociales, comenzaron en 2018, a mediados en el inicio del segundo semestre de 2018, y se sostienen y se han mantenido. Obviamente la situación social por el COVID ha agravado, pero a eso, bueno, es coyuntural y pasará. Pero los desgobiernos, el abuso, el arbitrio, al que nos hemos visto sujetos como gestores de la comunicación, como portadores de la palabra, tiene una historia largo, y eso vamos a tener oportunidad de conversarlo con los compañeros que han estado en el campo de batalla. Rodolfo, el Pancho todos los días lo sigue haciendo a través de sus editoriales. Es una palabra de poder, efectivamente, que permite que nos aclaremos en cuanto a las situaciones. Es un camino, una vía de salida frente a todo ese embate mediático al cual lastimosamente la sociedad ecuatoriana se ha visto sujeta en medio de ese irrespeto al público, de tamizar la información, de no informar con veracidad, objetividad, claridad, contrastación, imparcialidad, que son los preceptos de la comunicación. La sociedad es así, y lo que estamos viviendo en este momento en el gremio de los comunicadores, en el gremio de los periodistas, comenzando por el ejemplo que vivió durante estos 2 años de lucha el Colegio de Periodistas de Pichincha, es un reflejo de lo que nuestra sociedad vive. Y si podemos, de algún modo, desde nuestros espacios, contribuir a que las cosas cambien, pues lo haremos. Y si tenemos que sujetarnos a la ley para continuar haciendo, lo seguiremos haciendo. Gracias, Rina. Quería comentarles que nuestros 3 invitados, Francisco, Rina y Rodolfo, también fueron dirigentes gremiales. Rina recién tiene una experiencia terrible con el colegio de periodistas. Más llamado periodistas, que es justo lo que estábamos hablando. Pero quiero hablar con Francisco, porque justo en el entorno, en el contexto que nos está poniendo Rina, Francisco es uno de los perseguidos últimamente. Le persiguieron de tal manera al punto de llegar, igual que Radio Pichincha, ¿no? En la que les adelanto, entre paréntesis, Washington ya no está. Por eso está a tiempo completo aquí, con nosotros, en la cabina, por otras razones. Por eso, Francisco, esa persecución, cuando tú fuiste, por decirlo de algún modo, el pionero de esto que es este periodismo digital, esos medios digitales, y rompiste con esa tradición de los medios de comunicación y, claro, nos enseñaste a cómo manejar la comunicación desde las redes sociales. Pues has recibido una persecución implacable, que eso comenzó con ese nefasto alcalde de Quito, el señor Mauricio Francisco. Es irónico, ¿no? Pero siempre a los que piensan diferente se les persigue. Eso es todo. No importa qué ideología profesen. Desde tiempos inmemoriales, la persecución a quien es capaz de exhibir una palabra distinta es notoria en el caso de nuestra nación. Espejo en ese momento, o cualquiera que esté en contra del poder. Algún día debe, digo yo, siendo como me es conocido, yo soy un humanista cristiano de izquierda. He profesado siempre la religión católica, pero no dejo de señalar los errores que se han cometido. Ojalá algún día se escriba la historia de la persecución a los evangélicos en el Ecuador. Ellos tuvieron que tener su propio medio. En un momento en que tuvieron que tener su propio cementerio.
porque no les permitían enterrar a sus muertos. Claro, Así fue. Irónico. La colina ¿no? del Palacio Legislativo. Entonces, el Ecuador miró con, yo digo con indiferencia a momentos, y es lo que a mí me preocupa, el que los medios de comunicación se conviertan en un poder fáctico. En casi todas las naciones los medios de comunicación tienen este conflicto. Se enfrentan con el poder de la política, con el poder de la economía, pero son ellos también el poder. Pero en el caso ecuatoriano, ya no solo son un poder de comunicación, sino que son el poder total, poder hegemónico. En manos de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, entre comillas. En las últimas 5 décadas estuvo la democracia, estuvo la economía. Eran dueños de grandes negocios y grandes capitales, dueños de bancos y financieras, dueños de todas las frecuencias de propiedad del Estado ecuatoriano, dueños de fábricas, dueños de empresas, dueños de vidas y haciendas, porque también haciendas las manejaban, y con ello la honra de las personas. Es irónico descubrir que los grandes medios de comunicación en los últimos 50 años hasta eran partícipes de los golpes de Estado, pues ponían gobiernos o bajaban gobiernos. Cambiaban ministros. Cambiaban ministros, ponían embajadores, ponían nombramientos, hacían todo lo que querían. Pues, Aquello que no les convenía debía ser eliminado. Si no constaba en sus páginas, no existía. Y si por alguna razón la educación, por ejemplo, no pudo ser controlada por ellos, especialmente en las universidades de donde deberían salir los estudiantes de periodismo para sus medios, entonces hicieron su propia universidad, a la que primero le pusieron el membrete y después crearon universidad. Ese poder, hasta este momento, está en discusión. Pero nos ha hecho demasiado daño. Cuando estuvo Febres Cordero, cuando estuvo Rodrigo Borja, cuando estuvo Durán Ballén, cuando estuvo Abdalá Bucarán, cuando estuvo Gutiérrez o cuando estuvo el presidente Noboa o cualquiera de ellos, se tuvo que enfrentar el embate de los grandes medios y la ciudadanía tenía que conformarse con la visión de ellos, porque no había más. Porque no había más. Eran ellos los dueños de la palabra. Entonces, una vez que yo dirijo Notioy exitosamente. En donde fui tu compañero. Claro, y como te consta, Edison, yo he sido fundador de algunos espacios. Así Me es. corresponde Contacto Directo. Lo fundamos con Polo Barriga y el Francisco Borja, lo que es ahora claro. de Coavista, ¿no? Claro. Yo era el reportero de Contacto Directo y era el productor ahí, me tocaba hacer de todas en ese entonces. Fundé Notioy, contigo fundamos Notioy. Claro. La cadena Camorat. En Camorat, la cadena modular de radiodifusión. Cadena Camorat. Luego fundé el Cuarto de Hora Sonorama. Con Osvaldo Morocho, recuerdo que lo hicimos. Ah, bien hecho. Y, Bueno, es una bromita nada más, Osvaldo. no, está bien, está bien. Un saludo cordial a Osvaldo Morocho Ampudia. Entonces yo venía de una serie de experiencias en la televisión, en la radio, en la prensa, que habían sido exitosas hasta ese momento. Y yo me había formado, tengo un posgrado en ciencias políticas, con mención en asuntos latinoamericanos, en relaciones internacionales. Me había formado como diplomático en la Flaxo. Y entonces, en ese momento, decidí aceptar parte de mi compromiso con el país, la embajada en México. Eso fue suficiente para que los medios arrecien en contra mío, no me habían perdonado la guerra que les di desde el Colegio de Periodistas cuando fui presidente para exigirles que cumplan con la ley. Entonces, la experiencia de México para mí fue vital. Ahí te das cuenta cómo puedes abrirte al mundo. La experiencia de México para mí fue abrir
la puerta para que el Ecuador se exprese al mundo. Eso es Ecuador inmediato. Porque usando el Internet nos permitimos ponerle al Ecuador frente a la web. Hay tanto en la web, pero del Ecuador no había nada. Eso fue Ecuador inmediato, y Ecuador inmediato entró a disputarles, así expresamente, y lo digo públicamente. Yo fundé Ecuador inmediato para disputarles el espacio a los grandes medios de comunicación y los derroté. Vean ahora en dónde están y vean en dónde está ahora la comunicación alternativa. Vean cuánto de su credibilidad está por los suelos, por lo que callaron o por lo que dijeron, por lo que ofendieron y por lo que atacaron, y vean cómo están los grandes medios de comunicación digital. Para nosotros fue una alta satisfacción el empezar un 10 de agosto del 2004 y dar con ello cabida a una impresionante cantidad de procesos de comunicación que en el mundo se estaban dando, pero que en el Ecuador no era posible. Entonces no me perdonaron, no crean que fue fácil, no me lo perdonaron ni me lo perdonarán nunca el haberles derrotado. A mí sí me dio satisfacción ver que, por ejemplo, uno de los peores enemigos que tiene este país, que es un diario de parroquia, que dice haber cumplido 100 y más años, que se dedicó a atacarle a Ecuador inmediato y a quien les habla de manera personal, de forma grotesca, tuvo que terminar quebrando y vendiendo a un grupo monopólico de la comunicación. Y me refiero al Diario del Comercio. El Diario del Comercio terminó quebrando. Sí. En buena medida por lo que Ecuador inmediato hizo, que fue abrir la puerta para que las nuevas formas de comunicación alternativa se expresen. 16 años duró la capacidad de expresión a través de la página, sin considerar, nosotros nunca consideramos todo el proceso que se venía. No lo consideramos, créanme. Ni el más visionario de los personajes en la comunicación podría aventurarse a pensar lo que se venía. Después de abrir la página, después de hacer la comunicación instantánea, después de crecer y de crear, bueno, entonces resulta que habían otras posibilidades. Las redes sociales, la transmisión mundial del video, la transmisión en vivo y la creación de la telefonía móvil fueron los grandes elementos que hicieron la revolución digital para facilitar y democratizar la comunicación. Mientras los canales de televisión se quedaban plasmando sus mensajes solamente para la comunidad local, mucha gente, como estamos haciendo este momento, podemos difundir al mundo, y ese fue el descubrimiento nuestro. El mensaje que teníamos sin necesidad de tener la imprenta, sin necesidad de tener el canal, sin necesidad de tener la estación de radio. Ahora, con un simple teléfono celular, tú puedes hablarle al mundo y que te escuchen. Eso fue Ecuador inmediato. Y entonces nos vinculamos prontamente luego de ello al mercado de la radio por Internet, al canal de televisión por Internet y las redes sociales, que en este momento son un acierto, porque permiten difundir, ahí sí, con plena libertad la comunicación. Y es lo que ahora quieren controlar. Sí, Mauricio Rodas fue el primero que determinó que se debía proceder a atacarnos. En parte, Mauricio Rodas es un amigo. Yo no niego a mis amigos en ningún momento. Fue una persona amiga, que lamentablemente se dejó envolver por el grupo de la señora Inostroza, el señor Bernardo Abad, y otros más que clamaban porque se nos clausure y se nos cierre. Y en efecto lo hicieron. Bueno, nosotros no fuimos los que perdimos realmente, pero sí lamento mucho que el público menor, el de los más viejos, haya perdido, porque ellos todavía están acostumbrados a la radio. Así es. A la radio tradicional. Tenemos experiencia. Luego lo que vendría con el gobierno de Lenín Moreno es fatal, porque no solo fue contra mí. Existen 60 medios clausurados. 60 medios alternativos, todos a los que se les siguió procesos de cierre por presunto mal uso del copyright. Eso hizo Andrés Michelena, eso hizo el presidente Lenín Moreno, sobre todo Lenín Moreno, que después andaba pidiendo disculpas en el caso de 4 pelagatos, suplicándoles que le perdonen por haberles demandado por mal uso del copyright. Y los 4 pelagatos nos atacaban a nosotros cuando llegaron a hacerles lo mismo.
fue irónico, clamaban por solidaridad que nunca lo obtuvieron de los demás. Porque no es bueno andar regando miserias por todo lado donde vas en un medio de comunicación o a los medios de comunicación a lo que les tocaba a ellos. Esa fue la primera fase. La otra es el resistir a todo un embate de los medios de comunicación grandes que ahora ya se ven enfrentados hasta en el mercado político. Y entonces otra vez Ecuador Inmediato entró a la disputa. Nos consideramos con el debido derecho a disputarles la publicidad electoral. Y como el Consejo Nacional Electoral me negó, no hubo ningún problema, presenté el proceso y les gané en una sentencia que debe enorgullecerle a la justicia electoral y sirve de ejemplo para América Latina. Desde el año 2019, por una denuncia de Ecuador Inmediato y por obtener una sentencia, los medios de comunicación digital pueden recibir publicidad electoral. Ya no solo los grandes medios. Ese es y la cabina es un ejemplo de eso. Ese es un ejemplo de lo que nosotros hicimos, que nos da gusto y satisfacción. En fin, o sea, fíjate los hitos que uno va poniendo y que de alguna manera sirven como para que la comunicación en el Ecuador haya sido un buen reflejo de un buen trabajo. Lo que decía un colega periodista, al que lo menciono porque su frase lo amerita. Orlando Pérez decía en un momento determinado cuando enfrentábamos el mayor embate, el periodismo en el Ecuador sí puede dividirse antes y después de Ecuador Inmediato. Y eso sí es verdad. Y eso sí es cierto. Nos corresponde el mérito de haber hecho eso. Y ahora, convertir el periodismo de opinión utilizando las plataformas digitales es algo que también les duele, porque ya a sus columnistas no se les lee. Casi no se les escucha a los otros. Mientras que los espacios de opinión que nosotros manejamos, tenemos un público creciente cada día más. Y la gente nos cree, porque si hay algo que nosotros disfrutamos, es de la credibilidad, que en el periodismo eso es vital. Ahí termino mi primera parte con la anuencia de... Muy bien. Gracias, Pancho. Guacho, antes de que continúes con Rodolfo, dos son acotaciones, comentarios al margen de la página. A ver, el Pancho empieza el periodismo cuando el internet todavía entraba por teléfono y tenías que hacer desde ahí viene esos que habla de la honestidad del Pancho, es que siendo amigos y siendo conocidos, a mí me invitan a trabajar en la dirección de rehabilitación social, a crear la dirección de comunicación social. No había, yo no tenía título. Ya habíamos regresado en el 86, me desentendí, no había la ley que presionaba ahora, que tienes que seguir a la graduación. Y cuando yo llego, creo, sin darme cuenta que al crear la dirección, estaba creando los requisitos, que era necesario ser titulado. El Pancho, siendo presidente del Colegio de Periodistas, le manda una carta a mi jefe, el doctor Alfredo Muñoz, y le dice, este cargo no puede utilizar el señor Miño si no se gradúa. Yo no me enojé, no le comentaba nunca al Pancho, me gradué, porque entendí que esa es la ley, así tenía que ser, porque era el presidente y entonces mi jefe me dijo, oye, no me di cuenta. Porque además, claro, en ese momento estábamos liderando a los últimos Alfaros en la dirección de cárceles, estaban presos los Tauras, estaba preso el Jorge Hugo Reyes Torres, el cuentero de Luisme, Daniel Camargo Barbosa, el monstruo de los Andes, toda Alfa Lamea. O sea, yo no tenía tiempo, pero ni de comer ni de dormir, hermano. Así. Y así tuve que graduarme y dar el lujo de que en medio de la vorágine me voy a la facultad, presento mi solicitud y me dicen, el único que está desocupado para que dirija su tesis es don Pedro Jorge Vera. ¡No me jodas! Y a él mismo me listo. Y me gradué con él a presión del Francisco Herrera. Bueno, sí, y recupero yo de Pancho esa relación histórica que hace de haber tenido incidencia en diversas propuestas de comunicación a lo largo de la historia
estos últimos 40 años, porque eso es importantísimo, ¿no? No sé si se me está escuchando o te llevaste el micrófono, Edison. Sí, está bien, bueno. Y consecuentemente eso también me trae a mí a la memoria, y permítame muy rápido, porque quiero preguntarle sobre esto a Rodolfo. ¿Quién les habla desde muy temprano? Me acuerdo yo en la Escuela de Ciencias de la Información, dirige una radio que se llamaba Radio Noticias, y nos clausura el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y desde ahí yo tengo una suerte de récord de clausuras de radio por todas las que he pasado. Y en eso quiero yo, por favor, vanagloriarme con el permiso de ustedes. Llevo 4 radios clausuradas. Radio de Noticias, Radio El Sol, Radio Democracia con Gonzalo Rosero, que en ese entonces, en la época de Febres Cordero, todavía era democrático o progresista, y Radio Pichincha Universal. Miren esa historia. Y claro, nosotros pasamos también, como Francisco, por Ecuavisa, en este programa Dentro y Fuera, un programa de investigación periodística que para mí me trae, pero pésimos recuerdos, porque me di cuenta cómo se manipula, cómo se trabaja por debajo de la mesa en estos llamados programas de investigación periodística. Ya hemos de hablar algún rato sobre el tema. Pero a lo que voy, Rodolfo, es que el periodismo contestatario, este trabajo de ir construyendo en términos históricos los nuevos relatos que necesitan confrontar al statu quo, a lo establecido, definitivamente deben persistir y han persistido a lo largo de la historia, y por eso es que ahora tenemos esta posibilidad de estar dialogando. Y Rodolfo ha sido uno de aquellos periodistas que han construido esos nuevos relatos. Esta vez creo yo, y su fuerte en el marco del periodismo documental. Y por eso hago la relación para que tú también, en referencia histórica, hagas también el recuerdo de cómo es estar siempre con los demás, con la gente, con nuestro pueblo. Claro que sí, querido Washington. Una cosa que debemos destacar, todos quienes estamos hablando aquí hemos sido estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, todos pasamos por la Faxo, y creo que todo ello permitió que tuviéramos una conexión de carácter ético, de carácter vocacional, que tuviéramos también la exigencia de lo profesional. Hoy, en este tiempo, por desgracia, hay procesos poco rigurosos de formación académica y hay incluso mucho badulaque que pretende enseñar cátedra y realmente lo que hace es tratar de reproducir un discurso del poder para que el status quo se mantenga incólume. En la Universidad Central creo que hubo ese factor tan importante de estudiar también la realidad, porque esto no solamente es un problema tecnológico, también es un problema político, es un problema económico, es un problema social. La comunicación tiene diversidad de visiones. Quienes hemos tenido la satisfacción de pasar por las aulas universitarias, hemos podido hacer ese ejercicio. Un ejercicio que nos ha permitido enfrentar lo que hoy estamos enfrentando. Este momento es de desafío para el mundo entero. La tecnología ha puesto en manos de todo el mundo un dispositivo con el cual muchos creen que hacen periodismo, pero en realidad lo que hacen es reproducir su voz a través de un aparato, pero nada más. Entonces, Edison. Y por ello hay ejemplos tan importantes que incluso se están celebrando en el mundo. Tú decías, Washington, al inicio, que había que recordar lo que estaba pasando en el Reino Unido en este preciso momento. Le están llamando la posibilidad de que el señor Julian Assange no sea extraditado a Estados Unidos prácticamente a tener una sentencia de muerte o una condena de 175 años, según estimaban algunos abogados expertos en el tema, y que realmente habría sido esa extradición un embate enorme a la libertad de expresión. La libertad de expresión que hoy requiere tener
la suficiente posibilidad para decir tantas cosas que están ocurriendo en un mundo que es mucho más convulso que el mundo de ayer. Este es un mundo indescifrable que tiene y que exige a los comunicadores profesionales un trabajo inmenso. Cierto es, no les gusta a quienes detentan el poder que haya discursos distintos a los que ellos quisieran. Desde el Colegio de Periodistas, en realidad, hemos tenido que enfrentar jornadas difíciles. Yo recuerdo el año 95, con el gobierno del señor Bucaram. Había un embate tal en contra de todos quienes podían disentir, tanto en medios pequeños y en medios grandes, quienes podían disentir con la palabra gubernamental, pues incluso eran amenazados de muerte. Recuerdo episodios enormes, escandalosos que hubo por efecto de esa concepción del poder. Yo mismo, como presidente del Colegio de Periodistas, tuve que ponerme al frente de una gran movilización que hicimos, una de las primeras movilizaciones exigiendo libertad de expresión al gobierno de Bucaram. Llegamos con un manifiesto, una declaración de principios de cómo debe ser la comunicación, cómo debe haber de por medio el respeto de los diversos poderes para que entonces la gente tenga el derecho conservado a recibir una construcción de la realidad. Sabemos que eso tampoco significa que la información profesional deba tener un carácter amorfo. Todos tenemos una perspectiva del mundo y es necesario que se sepa esa perspectiva que tenemos, pero también es indispensable que para ello haya libertad y un buen manejo de los recursos tecnológicos, los actuales recursos tecnológicos que nos permiten emprender, incluso por cuenta propia. Hoy es un momento de gran desafío para todos los comunicadores, especialmente para los profesionales. Tenemos la posibilidad de transformar la realidad de los medios. Y los medios, obviamente, con el surgimiento de otras iniciativas digitales, están también en la obligación de recomponer sus formas de actuar, porque en caso contrario, el público pues, cada día será menor para ellos. Y allí hay que celebrar, ciertamente, emprendimientos como el de Francisco Herrera, que han marcado un hito muy importante a lo largo del tiempo y que nos garantizan a los ciudadanos tener miradas distintas, porque así es como el ciudadano debe tener ese derecho para entonces enfrentar la realidad de una manera satisfactoria. Muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo, muchísimas gracias. Quiero pedirle a Edison Benítez que nos ayude leyendo comentarios que ya están llegando a las redes sociales de gente que de todas partes están sintonizando este programa especial que hoy realizamos aquí en la cabina, justamente en recordación de este Día del Periodista y en recordación de ese gran hombre ecuatoriano como fue el Peño de Santa Cruz y Espejo. Edison, ¿qué nos cuentas? Tenemos a Irene Tamayo y Marta Molina que nos están viendo. Gracias, Irene, gracias, Martita. William Macas nos saluda y dice un abrazo de Año Nuevo. Edison e invitado. Les digo desde Barcelona. Excelentes comentarios del doctor Francisco Herrera Arauz, de Ecuador Inmediato, de Rodolfo Muñoz y Washington Yepes. Ese es periodismo serio y lo que le hace falta al Ecuador. Felicitaciones a todos. Saludos, Ruperto Moreno. William nuevamente dice, en el Día del Periodismo Ecuatoriano, mi personal saludo a los pocos periodistas que aún quedan en nuestro país, comprometidos con la verdad y el pueblo. Todos sabemos la persecución que han sufrido en el actual gobierno por no prestarse a los intereses políticos de Independiente Moreno, el peor gobierno de la historia. Nelson Goyes nos dice, simbólicamente ustedes sobrevivieron al régimen de Pérez Cordero, al régimen de un traidor. Hoy sobrevivirán a la pandemia del COVID y mañana seguirán luchando por un periodismo independiente y justo. Hasta siempre, compañeros.
interesantísimo lo que la gente nos dice, lo que la gente comenta, sobre todo cuando nos enteramos que aquí tenemos un sobreviviente, más que un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que es Don Macho, ¿no? Don Macho sobrevive, y ahora también está sobreviviendo a la cabina, porque parece que de manera misteriosa hay unos o dos, tres programas justo se le fue el internet. Desde el guacho, pues, desde el guacho. Entonces, continuamos con este día precioso en honor al doctor Espejo. Seguimos, Edison. Gracias, Rina. Precisamente en el marco que nos deja Edison Benítez. ¿Qué hacía el doctor Espejo en estas calles? ¿Cómo transitaba? ¿Cómo le veían los quiteños a este personaje tan simbólico e importante para nosotros? Pero estamos hablando de 200 años atrás. ¿Qué hacía en estas calles? Ahora que tú conoces y diriges un hermosísimo recorrido que hicimos con los compañeros del Espejo Libertario, Claro que sí. estuviste presente tú también, desde la tumba donde está nuestro patrono hasta su casa, y luego en la calle de la Ronda, ¿no? En la quebrada, en la vieja quebrada Rina. Bueno, tomemos en consideración que Espejo, bueno, se ha escrito, como siempre se escriben discursos peyorativos, discursos reduccionistas con respecto a los personajes que significan un atentado en contra de los intereses de la hegemonía. En contra de Espejo también se hizo exactamente lo mismo. Yo recuerdo lo que nos enseñaban cuando estábamos en la escuela. Nos decían que Espejo era hijo de un indio y de una mulata. Es decir, dentro de la sociedad jerárquica de la colonia era lo que estaba en el piso, o sea, lo que estaba en lo último. Sí, claro. Pero a partir de eso y de acuerdo con los documentos históricos que se han logrado encontrar, Eugenio Espejo era mestizo efectivamente porque era hijo de Luis Chussi, un indígena venido de Cajamarca con el padre José del Rosario. El padre José del Rosario vino en cierto sentido a administrar el Hospital San Juan de Dios y lo trajo a él, de acuerdo con la versión histórica, trajo a Luis Espejo como Luis Chussi, ese era su nombre original, como su paje. Y llegó hasta el hospital y ahí a los 15 años, Luis, hagamos un poco de memoria de la historia de Espejo en esta ciudad, ahí Luis Espejo aprendió las artes curativas, aprendió primero de su maestro y luego de la práctica y de lo que veía a diario en el hospital de Nuestro Señor de la Misericordia, que así es como se llamó luego el Hospital San Juan de Dios, en el cual ya Espejo tuvo una acción bastante representativa. Estando aquí, él se conoció con Catalina Aldaz y la Reinsar, porque no hay discrepancia en ese sentido. Ella acreditó, en ese entonces era necesario hacerlo, acreditó ascendencia española, por cuanto esa versión de que ella era mulata queda descartada. Eso fue patentado por los enemigos, los enemigos políticos o sociales que tuvo Espejo. Esta pareja vivió en el hospital de San Juan de Dios, en la parte de atrás. Se nos congeló. Es el frío. Es el frío de Quito. No sé si algo pasó con el internet de Rina. ¿Estamos saliendo nosotros? Nosotros estamos saliendo. A Rina se le fue. Poder estudiar en ese entonces había debía acreditarse raíz española, raíz hispana, pureza de sangre. Y eso lo pudieron hacer precisamente por los antecedentes genéticos de sus antepasados de Catalina Aldaz. Los tres se formaron, los tres tuvieron oportunidad de estudiar gracias a la conciencia, a la responsabilidad y a ese sentido social de su padre. Su padre, Luis Espejo, fue una persona muy respetada. Él fue barchelón, es decir, enfermero del Hospital San Juan de Dios, y luego llegó a ser hasta administrador de este espacio. En ese escenario de la colonia, donde las pestes todavía asolaban a la población,
donde la salubridad era un factor común en la ciudad y era un elemento también de disminución de la población por enfermedad. Ahí creció Espejo con el escenario de la quebrada de Ullaguangahuayco, lo que después fue lo que ahora es la 24 de mayo. Creció, aprendió de su padre, aprendió del día a día en el hospital. Lo mismo sucedió con su hermana, con Manuela, que es considerada como la pionera de la enfermería en el Ecuador, Claro. porque ella también aprendió como ayudante de su padre y después también como asistente de su hermano. Y luego Ella esposa también- de Mejía, ¿no? Así es, sí. En ese ambiente, en un ambiente lleno de libros, en un ambiente de desarrollo permanente, de una búsqueda de conocimiento propia de su misma familia, es donde Espejo se llegó a graduar a los 20 años, se graduó ya como médico, ¿sí? Y luego se graduó como abogado. Y a partir de este 5 de enero de 1792, se convirtió en el pionero de la comunicación. Y bibliotecario. Y fue el primer defensor de los derechos de los indígenas a través de su pensamiento. Fue el primer bibliotecario, fue quien se hizo cargo de la biblioteca que los jesuitas dejaron en 1767 después de su expulsión de las colonias americanas. Pasó un tiempo, eso sin administrador, y hasta allá llegó Espejo. ¿Por qué? Porque él ya había acreditado en ese ambiente hosco de la sociedad quiteña, una sociedad colonial, ya había acreditado un intelecto sumamente elevado, una preocupación por el conocimiento. Y por ejemplo, fue importante la presencia de Espejo en este espacio, esa delegación de Espejo, porque vamos encadenando los hechos históricos que se dieron alrededor de su vida. Fue precisamente en este escenario de la biblioteca donde él se encontró con el único microscopio que había en Quito, quizás en la Audiencia, propiedad de uno de los sacerdotes jesuitas que salió expulso de la Audiencia. Y este microscopio fue precisamente el que le sirvió para hacer sus investigaciones científicas y levantar para la memoria y la posteridad su tratado de las viruelas. Lastimosamente, Pasteur tuvo un mejor marketeo, ¿sí? Y eso ha disminuido el aporte que Espejo dio a la historia de la medicina en el mundo. Ahorita los escritos, ¿ah? En donde insisten que hay que lavarse las manos. Y él dice, estaba leyendo justo cuando venía, dice, esto se transmite por la presencia de la gente. Esa es la prevención que hay que hacer. 250 años atrás. Y atando un poco, por eso digo, o sea, son ciclos que de pronto las cosas se van repitiendo, ¿no? Los escenarios o los hechos más bien se van repitiendo dentro de un nuevo contexto. En ese entonces, Espejo fue el primero en batallar en contra de la suciedad, el primer higienista de la ciudad. Hay un capítulo que él señala y dice que él planteó incluso como una medida higienista en la ciudad, ver la posibilidad de desviar las aguas de la chorrera para que esas aguas limpien la ciudad. Porque él estaba consciente de que estas circunstancias de salubridad de Quito eran incidentes en la alta tasa de mortalidad que teníamos. Que habrá sido lo de las calles, ¿no? Y de charcos de semanas, de días enteros, más aguas servidas. Claro, o sea, estamos hablando de una Quito que no tuvo agua potable, que no tuvo sistemas de alcantarillado, el agua se recogía de las fuentes que había en las plazas, sí, una hubo en San Francisco, por ejemplo, desde donde los aguateros recogían el agua en los pondos e iban a dejar en las casas, pero los aguateros tuvieron doble función, porque unos dejaban el agua, y los otros retiraban el estercolero que se generaba, el estercolero humano que se generaba en las casas, en otros pontos. ¿Sí? En la mitad de la calle teníamos el famoso caño que luego dio paso también a este dicho que dice agua va, y ese agua va era porque la gente salía por los balcones. Botaba los desechos. Como puede estar Fernando aquí desde los balcones de su casa. Claro, el que estaba en la calle escuchaba el agua va y tenía que ponerse a buen recaudo, porque en esas aguas servidas se iban también las de las vacinillas.
Claro, la orina, claro. Mario Baños. A ver si apuntaban al caño, porque el caño conducía las aguas servidas hacia las quebradas, hacia los sistemas esos antiguos de alcantarillado de ladrillo que había, pero eran muy pocos, o sea, era una cosa bastante limitada. Espejo, incluso en uno de sus aportes, él señala, porque él tenía mucha cercanía, por su condición de médico tenía una cercanía bastante cotidiana con los conventos, ¿sí? Y en los conventos, Espejo señala incluso que si ya hablamos sobre el aspecto de salubridad de los ámbitos externos, de las calles, pero Espejo señala y dice que si hay un foco de infección en la ciudad, ese se encuentra en los conventos. ¿Por qué? Los conventos se convirtieron en una especie de mundillos, de mundos pequeños en los que habitaban no solamente la capacidad de la orden religiosa, sino 150 monjas y cada una con sus 2 o 3 sirvientes, o 100 monjas con sus 2 o 3 sirvientes. En la Concepción hay registros que vivían ahí adentro como alrededor de 500 gentes, y no salían. No había el hábito del baño, no había una provisión de agua. Entonces, él, conocedor de estas realidades que le permitieron su oficio de médico, es que ya empezó a poner alertas a la sociedad con respecto a esta circunstancia, en cuanto a su rol como médico. Sí. Ahora, vamos también al rol del pensamiento de avanzada político, que Eugenio Espejo es el precursor, no en vano es el precursor y considerado como padre de la patria. Se lo ha tratado de hacer parangón con otros personajes históricos, pero al menos en lo personal yo considero que no tiene igual, porque él prácticamente solo hizo frente a todo un sistema represivo, ¿sí? Un sistema perverso como el que fue el de la colonia. Y fueron precisamente sus ideales los que le condujeron a la muerte. Él fue apresado sin pruebas, estando haciendo su labor, su trabajo como bibliotecario en lo que ahora es el Centro Cultural Metropolitano, donde está la Biblioteca Municipal. Hasta allá llegaron a apresarle, dispuestos por sus enemigos políticos, ¿sí? Llegaron hasta allá y sin motivo, acusándole de haber sido el causante de la aparición de las banderas rojas de esas en las cruces de Quito. Santa Cruz libera. Banderas con un mensaje que se consideró sedicioso, pero nunca hubo pruebas. Nunca hubo pruebas de eso. Es más, la historia señala que el autor intelectual de esta propaganda subversiva en ese entonces para el sistema colonial que estamos viviendo, fue uno de los sacerdotes dominicos que era muy afecto a la causa de la liberación. Pero así Espejo fue apresado, si no estoy mal, en febrero de 1795. Y fue liberado recién a fines de ese mismo año, 1795. Se señala, se dice, que incluso se le ponía pequeñas dosis de arsénico en los alimentos para ir minando su salud. Toda esa temporada, y nos hemos imaginado, porque siempre hacemos el ejercicio de ponernos en contexto para poder ilustrar de mejor manera estos discursos con quienes los compartimos. Entonces nos figuramos a un Espejo que, o sea, yo creo que la prisión física de Espejo fue lo de menos, con todo lo agreste que debe haber sido. Tomemos en consideración el espacio en el que estuvo prisionero, esa cárcel de la infamia, esa mazmorra de la infamia en la que estuvo, en los subterráneos del que fue el cuartel de la Real Audiencia de Lima, llamada en ese entonces. Unos sitios lóbregos, húmedos, malolientes, llenos de roedores, cercanos a la alcantarilla, cercanos a la quebrada, al relleno de la quebrada. Ahí, sin ver el sol, en esas mazmorras, sin poder salir. Pero digo, eso de pronto fue nada, era una cuestión física. Lo peor para Eugenio Espejo, en lo que él fue, volvemos, siendo el precursor del pensamiento de la liberación en América, Quito, ¿sí? Lo peor debe haber sido tener enclaustrado el pensamiento, sin tener una página, sin tener una pluma,
en la que dejar plasmado todo lo que se le debió haber llegado a la mente. Imagínense todo lo que debió haber pensado Eugenio Espejo durante ese casi año que estuvo prisionero. Todo el aporte que se perdió. Toda esa ceguera a la que condujeron a su pensamiento. A esa libertad por la que tanto impulsó. A todos esos conocimientos que adquirió de la Ilustración francesa y de la Escuela de la Concordia y de sus vivencias como médico y como abogado y como precursor del periodismo nacional, como bibliotecario. Él estuvo en la biblioteca de los jesuitas. ¿Cuánto debió haber aprendido y cuánto prácticamente se eliminó durante ese año de encierro que estuvo ahí? Bueno, Rina, te quiero pedir que hagamos un paréntesis en el análisis histórico porque tenemos todavía un poco de tiempo para ir refrescando este relato histórico tuyo con la coyuntura actual, porque yo estoy sentado aquí al lado de una hoguera, ¿no? Y quiero preguntarle a Francisco Herrera si es que esta llama de la libertad que la encendió Espejo, sin duda, en el campo periodístico, con primicias de la cultura de Quito, sigue encendida, sigue presente, sigue empujando el accionar de los actuales comunicadores sociales y acaso está prendida también para que los nuevos, los que se están formando en las universidades, continúen con esto de encender, de mantener prendida la llama y el pensamiento de la libertad, de la liberación y la defensa de los derechos fundamentales del hombre. No sé, Francisco, cómo estás analizando esta relación histórica que hace Rina en contexto con lo que vive actualmente el Ecuador. De que lamentablemente, al menos desde mi punto de vista, la juventud se ve reducida en su accionar, se ve adormecida, como anestesiada, no sé, cuál sea tu análisis, Pancho. A ver, yo tengo varios detalles respecto a Espejo y las haría en comparativo con la situación actual. El primero de ellos es que Espejo fue víctima del racismo imperante en la época. Y qué lamentable que el racismo siga en el Ecuador. El indio era ser condenado en la exclusión, ¿no? Todavía. El Ecuador es una sociedad racista, donde el distinto, el diferente es menos y no tiene derechos. Un segundo detalle que me parece importante es que yo creo que a Espejo todavía no se le entiende en el contexto actual. Espejo fue un adelantado a su época. Antes que en Europa se hable del tema los virus y las bacterias, Espejo ya discutía del tema en su teoría de las viruelas y en ciencia blancardina. Es decir, era un tipo capaz de adelantarse en sus estudios médicos. Un detalle que entre todos deberíamos repensar fue que en los días en los que se dio la epidemia de las viruelas, Espejo era el médico de la ciudad, en el Hospital de la Misericordia, en San Juan de Dios. Entonces fue llamado para enfrentar la crisis de las viruelas. Y más allá de haber pedido que se laven las manos, que exista un aseo corporal y se dé el aislamiento de las personas para evitar el contagio, Espejo tuvo que enfrentarse con el criterio de los canónigos, la iglesia imperante en ese momento, que desconocían mucho de medicina. Sabían de ciencia religiosa, pero casi nada de ciencia médica. No encontraron mejor razón que no fuese el traer a la Virgen del Quinche en procesión. Y Espejo puso el grito en el cielo y les explicó que no le pueden traer a la Virgen porque van a provocar un contagio masivo y por lo tanto la muerte. Esa fue una de las primeras razones por las cuales Espejo fue a parar a la cárcel, por impío. Y en efecto le trajeron a la Virgen y se produjo un incremento de la epidemia, con cerca de 300 muertos, que en ese entonces, para la población existente, era un número altísimo. Un tipo de desconocimiento, de ignorancia, de prejuicio. Si tú les regresas a ver Edison, si les regresas a ver Washington, Lina y querido Rodolfo, así como Edison Alfredo, se van a encontrar con que la situación sigue siendo bastante parecida.
Bastante parecida acá. Me hizo acuerdo del partido de fútbol en Guayaquil. No, y bueno, fuera eso, pues acá el sinónimo de la Virgen del Quinche sería ahora que, claro, o sea, por venerar al alcohol, acá se juntaron cantidades impresionantes, fueron ayer en Cristo del Consuelo, semejante barbaridad. Y después, claro, la culpa es de la sanidad pública, ¿no? No es la culpa de la persona. Y yo veo que, y lo puedo decir con preocupación, cuando yo fui presidente del Colegio de Periodistas, tuve la fortuna de publicar toda la colección de primicias de la cultura de Quito. Toda. Y fue amargo descubrir que la gran mayoría de los periodistas ecuatorianos, que tanto invocamos espejo este día, nunca hemos leído ni siquiera primicias de la cultura de Quito. El libro está todavía en los archivos, ojalá dejen eso al menos. En los archivos del Colegio de Periodistas. Sí, hay todavía una apreciable cantidad de libros. Pero en verdad, créanme, preocupa el hecho de que ese tema, que a los periodistas les debería importar mucho, no causa mayor interés. De ese entonces, acá, me preocupa el hecho de que leer se convierte en una especie de delito. O sea, una circunstancia en la cual la lectura es condenable y conocer sobre el tema equivale aquí a ser, ¿qué es? Espejista sería. Y no eres comunista o correísta. Con el Eugenio Espejo, pues espejista. De Alfaroso proceder, No, decía. Alfaroso, sí, está bien. Claro, o sea, Alfaroso proceder. exactamente. Esa parte preocupa en este momento. Sí, señor. Porque es tan similar a la de ese entonces. Qué bien hace Enrique Artieda en recordarnos que fue el primer bibliotecario de la ciudad. Y es un tipo que conocía y leía con mucha facilidad y comprendía los textos. ¿Pero eso ustedes creen que fue aprovechado en ese momento en la sociedad? No. El Indio Espejo, el Chusic, no podía ser apreciado por su talento ni su capacidad. No quería ser aceptado por su conocimiento. Yo me imagino que Eugenio Espejo sería rechazado en los grandes medios de comunicación en estos momentos en el Ecuador porque sabía demasiado. Total, para saber en los canales de televisión solo se necesitan ciertos requisitos, como dice Willy Colón, de talento de televisión. Nada más. Teleprompter. Y teleprompter porque no hay... Que hay el texto. Que haya el texto. Porque yo no creo que si estos conceptos se pongan en teleprompter, por favor. No. Entonces, yo sí creo que la comparación del Espejo de esos días con la actualidad, no sé si les da la impresión de que más bien decrecimos, o que al menos somos una continuación de esa sociedad colonial, ahora colonizada. Francisco, por favor, perdón. Tengo aquí yo una acotación. Quiero citar la página 136, un párrafo de las primicias de la cultura de Quito. ¿Qué opinión nos da acerca de esto? Estamos destituidos de educación. Sería adulación, vil y suma, llamada a los quiteños y los sabios, ricos y felices. No lo sois. Hablemos con el idioma de la Escritura Santa. Vivimos en la más grosera ignorancia y la miseria más deplorada. O sea, ese señor parece que fuese un comentario. Ayer. Como que estuviéramos viviendo este momento. Fíjese en el detalle de la educación, de la cultura, del derecho a la felicidad, comparado con la tragedia que vivimos en este momento. Lo que tenemos es una crisis cultural en donde cualquier persona sale y sugiere cualquier remedio para aplicarlo al coronavirus y se riega con las redes sociales de manera tan grotesca, justamente explotando esa ignorancia. Y como
oportunidad es calva. Igual pasa en las elecciones, ¿no? Es decir, cualquier persona sale abusando de la ignorancia de los demás y te proclama y te grita de que vamos a ser como Venezuela o Cuba. De manera grosera, en el intelecto eso no se puede aceptar con tanta facilidad, ¿no? Pero si te atreves a protestar, encima te caen justamente los ignorantes, los que no conocen. Eran esos, los ignorantes de ese entonces, los que ajusticiaron Espejo. No le perdonaban que sepa tanto. No podían tolerar que alguien, un indio así, indio calzonudo, como dirían en México, sombrerudo, sea capaz de conocer, de saber, de sentarse a leer, mientras ellos, que también tenían educación universitaria, le habían despreciado en las aulas universitarias, donde sufrió muchísimo desprecio. ¿Qué relación con lo actual? Mucha. Qué pena que hayamos crecido tanto. Estoy en una entrevista. Y de ahí viene la famosa frase, ¿no? Del famoso espejo que está colocada en el mural de Osvaldo Guayasamín en el Palacio Legislativo. Un día resucitará la patria. Y en el contexto lo que dice el maestro Espejo es por los estudiantes de estas escuelas, se dirige a ellos. Por ustedes, jóvenes que estudian, un día resucitará la patria. ¿Será que resucita la patria, Francisco y Rodolfo? Porque en esa tarea es la que debemos emprender ya, pero de manera urgente. El país lo requiere. ¿Qué dice Rodolfo? Hay que recordar esas palabras de Espejo, precisamente cuando viene la persecución por haber utilizado las cruces de las iglesias con banderolas, ¿no? Que llevaban este concepto: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad, ¿no? Esa frase tan cortita dice muchísimo, que creo que esa es la tarea de los seres humanos de siempre. No es posible dejar de aspirar a ser libres, a conseguir la gloria, a conseguir la felicidad. Es un derecho inmanente de todos los seres humanos. No se diga de un país como el nuestro, donde ha habido semejante inequidad. Cuando escucho a Reina hablar de las condiciones insalubres del Quito de entonces, recuerdo que hasta hace 30, 40 años todavía el quiteño debía acudir a los baños públicos, a las una duchas, ducha, claro. Y bañarse. Los sábados de vez en cuando. Exactamente, y de vez en cuando, ¿no? Que eso demostraba además cómo vivía el quiteño de entonces y cómo sigue viviendo, porque a pesar de que hoy haya un porcentaje importantísimo de servicio de agua potable, sigue habiendo barrios de miseria, donde no tienes alcantarillado, donde no tienes agua, no hay agua potable en Quito. Pero esas cosas nos hemos olvidado porque probablemente también los medios se han encargado de no reflejar esa realidad, lo cual es terrible porque hace que se perpetúe en el tiempo. Y yo quiero recordarles que Espejo fue también un hombre que sufrió el exilio, ¿no? Él en 1787 tiene un primer embate del poder, ¿no? Porque escribe el libro El retrato de Golilla, que era la historia de Túpac Amaru, ¿no? Que 7 años atrás, en 1780, había liderado el levantamiento indígena. Esa obra que hablaba a favor de los indígenas, de los más pobres de ese momento, y que cuestionaba al imperio español, le produce un exilio, pero regresa a Quito ya con ímpetu, con un gran deseo, pensando políticamente en que era indispensable crear una sociedad política que empujara un proceso de liberación, y por ello surge pues la Sociedad Patriótica de Amigos del País. Qué bueno que traigamos acá a colación a Espejo, porque nosotros los ecuatorianos tardamos en reconocer lo propio, ¿no? Si ustedes se fijan en la historia,
un sinnúmero de personajes, sobre todo aquellos más humildes, la gente del pueblo, no ha podido ser reconocida con la rapidez que en cambio otros sectores sí han sido reconocidos, porque han contado con el amparo mediático, con el amparo económico. Pero ese gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, y quiero leerles una cita de él, refiriéndose a Espejo. Dice: acusado de crímenes contra el rey y contra Dios, Espejo fue encerrado en una celda inmunda. Allí murió de cárcel y con el último aliento suplicó el perdón de sus acreedores. La ciudad de Quito no registra en el libro de gentes principales, es decir, de gente importante, el fin de este precursor de la independencia hispanoamericana, que ha sido el más brillante de sus hijos. Entonces, si hablamos de Espejo, hablamos también de la medicina, hablamos de la ciencia social, de la ciencia política, hablamos de las exigencias que debe tener el intelecto frente a descifrar y transformar la realidad. Espejo debe seguir vivo entre nosotros, no solamente como un momento en el año, no solamente como un 5 de enero, sino un pensador que puede guiar muchas de las acciones colectivas a través del tiempo. Yo también en estas semanas, en estos meses que he tenido que abordar el tema del COVID, he descubierto con tanta emoción cómo este adelantado ya planteaba las circunstancias de insalubridad a las que nos conducía, ¿no? Estos corpúsculos que él llamaba a los microorganismos, estos corpúsculos que pueden también ser entendidos como este COVID que hoy azota al mundo entero, ¿no? Y fíjense cómo el fanatismo también, ¿no? El desorden, el fetichismo en muchas cosas ha llevado al mundo entero a momentos trágicos. España en 1918, con la gripe española, varios meses recluidos, los españoles desesperados exigen y salen a las calles por montones y hacen una gran manifestación que produce inmediatamente una réplica de miles y miles de contagiados, ¿no? La gripe española dejó en total 50 millones de muertos en el mundo entero y no se han, y así las diversas pandemias, y no se han escuchado a tiempo a aquellos que, como Espejo, han estado advirtiendo la realidad. De modo que Espejo siga siendo nuestro faro de luz, nos siga alumbrando en momentos de oscuridad y en todos los ámbitos, queridos colegas, en todos los ámbitos, no se diga en el periodismo. En el periodismo, que por cierto, los periodistas de hoy, como ya hemos mencionado por ahí entre líneas, no somos simplemente periodistas, somos comunicadores sociales. Ese es un error que tienen los periodistas de vieja data de creer que, por ello, incluso yo soy crítico, no debe llamarse colegio de periodistas. Así es. No, este es un colegio de comunicadores. Debe ser un sindicato de trabajadores de la comunicación. Exacto, así es, señor. Tienes el papel esencial del fotógrafo, del editor, del camarógrafo, ¿no? De innumerables elementos humanos que contribuyen al proceso de construcción de las ideas, de construcción y de transmisión de las ideas. Que Espejo esté detrás como un referente ético, como un gran ejemplo, pero que nosotros entendamos la realidad actual. Yo he presidido el Colegio de Periodistas, quiero mucho al Colegio de Periodistas, pero debo también ser crítico. El Colegio de Periodistas como tal, pensado solo como un espacio para los periodistas, ya no tiene cabida. Ya no tiene cabida, porque el proceso cambió. Ya hoy incluso veo a jóvenes colegas que están en el ejercicio profesional
que no requieren siquiera del camarógrafo, que nada más necesitan una buena cámara o un buen teléfono, ¿no? Frente a su imagen, a su rostro, a su físico, para poder dar noticias al mundo entero. Entonces las cosas cambiaron y tenemos que remozarnos. Espejo fue un revolucionario que transformó la sociedad con el ejercicio inicial de lo que nosotros hemos entendido como periodismo. Ahora nos compete a estas generaciones actuales también revolucionar el proceso de la comunicación, asimilar los factores tecnológicos que son tan rápidos y que generan tantos cambios, porque en caso contrario, créanme que podemos perder la batalla. Y la batalla podríamos perder los periodistas profesionales frente a los sistemas de relaciones públicas o frente a cualquiera que metido en el mercadeo puede decir cualquier cosa y mal informar. Por eso tenemos tantos fake news, porque no estamos haciendo uso de las tecnologías desde el periodismo profesional para entregarle al público una información de calidad, que le guíe para tomar decisiones. Nosotros en el rol social somos intermediarios, por cierto, no somos actores, recordemos también eso, no somos los protagonistas, somos intermediarios y ese papel debemos ejercerlo con mucha seriedad. Así es, señor, y claro, nos lo estamos hablando desde los antecedentes de una ley de comunicación, que luego de la ley 75, que todos conocemos que era de radiodifusión y televisión, se hace una ley, se consiguen los votos con dificultad, y viene un señor presidente de una comisión en la asamblea. A mí siempre me indignó el hecho de que, por eso, no porque sea de pueblo negro, afro, ecuatoriano, o haya sido arquero del Olmedo, no tenía idea de lo que estaba haciendo, me consta, yo hablé con él, y ese dice, hermano, ¿qué estás haciendo? Tú vienes de las minorías, de los que han sido arrinconados, justo lo que decía el Rodolfo y decía también el Francisco, de las minorías. No, es que aquí está el acuerdo y le mandan, este miserable del señor Michelena, le manda un documento con la orden de lo que había que hacer con la ley de comunicación. Así de simple. El señor Corozo no es culpable, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero lo que dice Rodolfo es, tenemos que volver ahora quieren regular las redes. Sí. Ahora quieren regular las redes. Cuando ellos no controlan, ahora quieren regular las redes. Washington, vamos a la última ronda de los invitados para ir cerrando ya esta programación. No tenemos tiempo todavía. Claro. Queremos escucharles todavía a nuestros invitados. Yo quiero que RINA en este caso recupere esto que me parece a mí que es emblemático. El nombre de Espejo es emblemático porque conceptualmente pues, nos permite reflejarnos en ese espejo libertario, que ustedes inclusive, nosotros, tenemos como apelativo, digamos, a nuestro frente, el colectivo Espejo Libertario. Al que llegamos invitados por Rodolfo, ¿no? Invitados por Rodolfo y también, claro, por Francisco, que ha activado en Espejo Libertario. Pero allí, en ese espejo libertario, tenemos que mirarnos, digo yo, Francisco, Rina, conceptualmente para continuar actuando con compromiso, para continuar actuando con ese ímpetu que es necesario, actuemos y dejemos como ejemplo para que las nuevas generaciones, Rina, pues avancen también con ese compromiso de transformar la sociedad construyendo una democracia verdaderamente protagónica. No solo la tan decantada democracia participativa, no. Hay que construir una democracia protagónica, donde nosotros seamos los protagonistas de ese cambio diario y permanente. Por eso digo, conceptualmente, reflejémonos entonces, Rina, ¿qué te parece en ese espejo libertario? Sí, Espejo es el referente, o sea, debería ser el referente, pero yo me pregunto, ¿no? Si Espejo tuviese la oportunidad de regresar, constataría también que sus postulados por el ejercicio digno de la comunicación en defensa de las causas justas, de las causas sociales, han sido mancillados, compañeros.
O sea, en todo lado se cuecen habas y creo que más en el ámbito de la comunicación porque estamos más visibilizados que cualquier otra de las profesiones, porque estamos en la palestra. Y como dijeron ustedes, somos, como bien lo dijo Rodolfo, no somos protagonistas, pero se supone que somos mediadores, ¿sí? En la generación de la comunicación. O sea, han sido mancillados, reitero, por la pauta. Lastimosamente, N cantidad de periodistas, pseudo periodistas o comunicadores se han dejado facturar de 1000 protervas maneras, porque la pauta no solamente es la cuestión de cotizar lo que se dice. Las pautas son distintas formas, se disfraza y se mimetiza de distintas maneras. También lo de callar, ¿no? Hipoteca, envilece conciencias, vuelve a la palabra en arma de destrucción, porque tergiversar la realidad, no decir las cosas como son, no informar con veracidad, no ser objetivos, ser parcializados a favor de determinados intereses sectarios, no hablar con claridad, no contrastar la información. Eso es envilecer el ejercicio de la comunicación. Bueno, es importante que ellos se visibilicen, porque al visibilizarse de esa manera, ¿sí? También permiten que los otros comunicadores resalten. Aquellos que sí honran su trabajo de la comunicación, los que la mayoría de los cuales no tienen pantalla, o no tenemos pantalla, aquellos periodistas o comunicadores que están ejerciendo desde los medios de comunicación alternativos que ahora nos facilitan a través de la comunicación digital. Ellos sí lo están haciendo, sí, porque están sintonizados, no son parte de los grandes medios, lo que lastimosamente ha contribuido a ese envilecimiento de la comunicación son las condiciones que en los medios de comunicación a lo largo de la historia, y no es exclusivo para nosotros, eso se da en todos los países. Pero aquí en los últimos tiempos se ha vuelto una cuestión que realmente repulsa. Hemos visto en toda esta temporada y cosas que rayan en lo protervo inclusive. Y lo vimos al inicio de la pandemia, cuando nos maquillaron o nos tergiversaron las cifras de los fallecidos y de los contagiados, y cuánto tiempo sostuvieron esa mentira. ¿Para qué? ¿Para sostener al poder de turno? ¿Para sostener a quien les pauta? Eso lo hicieron los grandes medios de comunicación. Y esa es una mancha de la que no pueden, esa es una de las tantas manchas de las que no podrán liberarse, no podrán limpiarse, porque eso ya ha quedado no solamente escrito en la historia de nuestro país, sino en la memoria social que vio morir a los suyos. No impedida de abrazar, de dar un último abrazo, de estar en el último aliento de las personas que murieron, de aquellos a los que les facturaron multiplicadas los sepelios o las cajas o las mascarillas, de aquellos que no pudieron ser atendidos en los hospitales porque se feriaron los hospitales como pago de cuotas políticas. En todo o les dieron ataúdes de cartón. En todo esto estuvieron metidos aquellos pseudo comunicadores, porque la comunicación social, y bien lo dijo Rodolfo, tenemos un factor común, fuimos formados en la Universidad Central, y si hay algo que agradecerle, que yo le agradezco mucho a la Universidad Central, es haberme permitido, a través de lo que aprendimos ahí, de los análisis que se hicieron ahí, permitirnos poner los pies en tierra y ver cómo realmente funciona nuestra sociedad. Y que la hegemonía nunca va a dejar de imponerse y de imponer sus modos y de comprar conciencias. Y en medio de esa compra de conciencias, de ese comercio barato de la dignidad, hipoteca también el bienestar de la colectividad, el bienestar del Ecuador. Mucha responsabilidad social de lo que estamos viviendo ahora como país los tienen en sus grandes medios de comunicación, que no se pusieron, que no se parcializaron a favor de las causas sociales, que no se parcializaron a favor de la colectividad que vio morir a sus familiares o que se vio enfermar sin la posibilidad de tener los recursos para poderse sanar. Hablemos del ámbito nuestro. Y Francisco ya habló sobre las cifras, 60 medios de comunicación que fueron cerrados. 60 medios de comunicación. ¿Cuántos despedidos?
Multipliquemos eso por la cantidad de comunicadores sociales, periodistas y todo, bien lo dijo Rodolfo, todo el círculo que se maneja alrededor de la generación de una noticia. Que no es solamente el reportero, es el editor, es el corrector, es el camarógrafo, es el fotógrafo, es desde la persona que conduce el vehículo, si estamos hablando solamente dentro del periodismo. Todos ellos se vieron afuera, pero atrás de ellos están todas sus familias, solamente hablando de lo nuestro. En el Estado, en el aparato estatal, reitero, desde 2018 se empezó a votar a la gente. ¿Dónde está el 1.000.000 de empleos que se ofreció? Pues el 1.000.000 de desempleos debe haber sido, o sea, no entendimos bien, o no escribieron bien, o también nos mintieron en esa oferta. En eso tuvieron mucho que ver. Y esos no son los postulados de Espejo, reitero. O sea, si él tuviese la oportunidad de regresar y ver este sórdido ambiente en el que nos desenvolvemos dentro de la comunicación, se regresaría decepcionado a la tumba. Pero sí hay, y sí lo sabemos, me incluyo ustedes, compañeros, que han dado muestras efectivas de un ejercicio de la comunicación comprometido con las causas sociales. Sí sabemos quienes tenemos a Espejo como bandera de pensamiento, como bandera de dignidad, como la guía en un derrotero por el cual los hemos conducido. El Colegio de Periodistas, bien lo dijo Rodolfo también, reitero, y dentro de esas persecuciones, Pancho es una de las víctimas, pionero en la comunicación digital en el país, perseguido. Y ustedes lo han dicho, hay un personaje oscuro en el escenario, el señor Michelena. Tarde la justicia llega, tarda pero llega, ¿no es cierto? Esperemos que no salga por los hechos. Que casi seguro. O por las alcantarillas, porque sí, las ratas generalmente vuelan por las alcantarillas. Capaz que en 15 días le vemos casándose en algún lado del país, ¿no? y con escolta policial. En Esmeraldas, el masaje debería ser en el puente que nos lleva a la nada, debería casarse ahí el Michelena, porque él ayudó a difundir esas mentiras, ¿no? Rina, pero también me hiciste acordarme, estremecí el rato que dijiste una de las frases, Espejo se espeluznaría con esto, ¿no? Porque se le vino inmediatamente a la mente los 3 compañeros del diario El Comercio, claro, con el que este gobierno empezó maltratando a la comunicación. Nunca, y reitero, o sea, no, el hecho de que yo ahora me manifieste públicamente en contra de la barbarie que ha significado este desgobierno único en la historia de nuestro país no quiere decir que me parcialice a favor de otro. Destaca de todos los gobiernos del país por ser lo peor que nos ha podido haber pasado. Pero es ¿qué hicimos como país para merecernos semejante? Me reservo el epíteto, pero ustedes ya se podrán imaginar de qué se trata. Nosotros como comunicadores sociales hace 2 años hicimos una propuesta para cambiar los modos de administración que el colegio, como representante del gremio, tuvo durante 8 años. 8 años de desgobierno, 8 años de ofrecer el Colegio de Periodistas como una plataforma para política partidista. ¿Sí? De partidos políticos o de movimientos políticos que lo único que han hecho es aprovecharse de las elecciones como mercachifles de la política para capitalizar políticamente y luego negociar. Porque obviamente nunca iban a tener la posibilidad de acceder a la presidencia de la República. A eso se ofreció el Colegio de Periodistas durante ese tiempo. Cansados, hartos de ver que se manipulaba de esa forma el gremio, entramos con una propuesta. No hemos podido ejercer en 2 años. Ejercer administrativamente, gremialmente, no hemos podido hacerlo. Pero sí hicimos algo que sienta precedente, un precedente histórico. En los gremios no solo de Pichincha, sino del país. Y ahí está Pancho Herrera, porque él ha sido un puntal en esta lucha, es hacernos de la ley, tomarnos de la ley, ir de la mano de la ley, para demostrarles que habemos quienes no nos vendemos, que habemos quienes sí seguimos los preceptos de Espejo, de dignidad, de rectitud, de no aprovecharse de los recursos ajenos.
y aprovecharse de los recursos ajenos en cuanto al espacio de influencia que puede ejercer el colegio, ¿sí? De la credibilidad o de la fe o la confianza que los compañeros tuvieron en nosotros. Lastimosamente el colegio, lo que sucedió en el colegio es una muestra pequeña de lo que está sucediendo en el país. Sí sabemos quiénes, me incluyo, o sea, con dignidad y con orgullo me incluyo como seguidora del pensamiento de Espejo, y eso se demuestra con las actitudes personales, y me pertenezco a un grupo de comunicadores que creen en esos postulados, que piensan que sí se pueden cambiar las cosas, entre los cuales están ustedes, por supuesto, compañeros, pero sí sabemos quiénes, mantenemos vivo, vigente, edificante y luminoso al pensamiento de Espejo. Correcto, Rina. Estamos ya en la parte final. Les voy a pedir a nuestros dos colegas, a Pancho y a Rodolfo, para que hagan ya una suerte de cierre de este interesantísimo diálogo que espero haya sido compartido por mucha gente en todas partes del mundo, para que luego también nuestro colega Edison mío el cierre de la programación. Te escucho, Francisco. Adelante. Tengo varios comentarios y empiezo por una duda. En ese matrimonio al que ustedes hicieron mención, yo no sé si la protección policial o la presencia policial fue para proteger a alguien o para obligar a alguien a casarse, no sé. Para que no se fugue el LOL. Dejo la duda, nada más. Es mi obligación ante la no confirmación de la fuente. Dejo la duda. ¿Para qué? ¿Qué hacía la policía en un matrimonio? No estaba jugando. Sería la inocencia de... Que no fugue la dama. Bueno. Estuvo fuerte eso, ¿eh? El caso del Colegio de Periodistas de Pichincha, como lo menciona Rodolfo con mucho acierto y Rina Artieda, tiene que ser entendido como el manipuleo por parte de las fuerzas de tipo político en el país, que son las que promovieron la utilización del gremio para su beneficio político personal. Voy a ser claro, yo no tengo ningún problema en dar nombres, es el caso de Democracia Sí. El movimiento Democracia Sí, a través de la señora Nidia Susana Piedra, presidenta de una de las facciones de la FENAPE, la que procedió a tomarse el Colegio de Periodistas con el señor Wilson Zurita. Partido de Gustavo Larrea, ¿no? El creador de Lenin Moreno. Nosotros Washington conocemos y trabajé con el Lenin. Tantos años. Bueno. Sé de sus limitaciones. Insisto en preguntar qué hacía la policía en ese matrimonio, pero bueno. Entonces, lo ocurrido con el Colegio de Periodistas. No permitieron las elecciones, procedimos a convocar una asamblea, la asamblea pidió que se cumpla con el proceso electoral, llamamos a los colegas, 120 periodistas concurrieron a las urnas, procedieron a elegir a Rina Artieda y al directorio con todas las normas de ley. Cuando fuimos a inscribir legalmente como correspondiente el directorio ante el Ministerio de Telecomunicaciones, Carlos Michelena procedió a intervenir y no permitir que se inscriba el registro. Con eso concurrimos nosotros entonces a solicitar una acción de protección. Como abogado solicité la acción de protección junto con el doctor Richard González Dávila, que es el director de Acción Jurídica Popular. Y en primera instancia la jueza doctora Rocío Jacqueline Ayala Reyes, jueza de la unidad de la familia niñez, una jueza constitucional, nos negó. Apelamos la decisión y concurrimos al Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha. El Tribunal Provincial determinó que todo el proceso que habíamos llevado, o sea, la asamblea de forma permanente, las elecciones de forma legal, con el aval del Consejo Nacional Electoral y con toda la legalidad de los compañeros, era absolutamente legítimo y dictaminó en sentencia que el Ministerio de Telecomunicaciones inscriba al directorio del colegio. El Ministerio de Telecomunicaciones no procedió de esa manera, apeló esa sentencia
y una vez que la Corte Constitucional les negó absolutamente todo, entonces procedió a inscribir al directorio de Rinar Piedra. Pero Nidia Susana Piedra y el señor Wilson Zurita, expresidente, no quisieron cumplir la sentencia, lo que es un acto de desacato. El 282 del Código Penal manda que las personas deben cumplir con las órdenes de autoridad competente y las sentencias de la justicia legalmente establecidas. De lo contrario, van de 1 a 3 años de prisión. Les toca. No decidieron cumplir, no permitieron que el nuevo directorio intervenga, desaparecieron todo ese tiempo y el Colegio de Periodistas entró en una absoluta inacción, especialmente durante el tiempo de la pandemia, especialmente durante octubre del 2019 y hasta el 1 de octubre del año 2020, la situación había llegado a un punto de colapso. No cambió las firmas de los bancos, no procedió al pago de los impuestos, no cumplió laboralmente con las obligaciones con los empleados del Colegio de Periodistas y le dejó en anomia al colegio, denunciado por la propia contadora del colegio. El 1 de octubre, frente a la situación ya in extremis, además cuando faltaban 2 meses para que se termine el ejercicio del nuevo directorio electivo, Rinar Piedra renunció. Y a la FENAPE no se le ocurre mayor cosa que no sea volver a intervenir en el colegio. Y el volver a intervenir equivalía a que llamen a elecciones, se convoquen nuevamente entre ellos, pero ahí sí el Colegio de Periodistas está en grave peligro de disolución. Claro. Porque un gremio tiene que cumplir con las sentencias. Y es causal de disolución no cumplir con las sentencias. Es causal de disolución no respetar las leyes. Es causal de disolución no tener el número apropiado de miembros. Y eso le correspondería a la entidad de control, que para este caso sería el Ministerio de Educación. No a la FENAPE. La FENAPE no tiene nada que hacer ni intervenir. Y en cuanto al señor Zurita, el señor Zurita tiene que ser enjuiciado. Su trámite debe darse ante la Fiscalía primero. La Fiscalía debe intervenir porque es un delito de acción pública. Y sentenciado entre 1 y 3 años por no haber cumplido con la norma legal. El Colegio de Periodistas está en serio riesgo de disolución. Por eso, lo dicho por Rodolfo Muñoz, es muy importante. El colegio tiene que reinventarse y entender las nuevas instancias de la comunicación en el país. Es eso, compañeros, y lamento mucho tener que decirlo en esta fecha, pero la actuación ilegal tiene que ser castigada, como dice Rinar Piedra, cuando se violenta la ley. Nosotros actuamos con él. Eso, Washington, Edison, les quiero agradecer, ¿eh? Les quiero agradecer por su invitación. Gracias a ti. A ti, Creo que Francisco. Rodolfo ahí A ver, termina. el cierre a Rodolfo, le pedimos. Vamos. Muy bien, bueno, yo les agradezco por esta invitación A ustedes. tan importante. Y al final debemos quizá traer a colación una frase tan importante de Kapuczynski, que en alguna medida también es otro de los inspiradores del periodismo contemporáneo. Él dice, para ejercer el periodismo ante todo hay que ser buenos seres humanos. La buena gente. Las personas no pueden ser buenos periodistas. Así es, señor. Si es buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Es decir, está reconociendo el papel que nosotros debemos tener, que es un papel esencialmente ético. Reitero, no somos protagonistas, no somos actores, somos intermediarios. Y cuando se es intermediario, se debe ser esencialmente ético en la comunicación. Creo que debemos reivindicar la necesidad de la profesionalización. Ese postulado del Colegio de Periodistas debe seguir vigente. No hemos renunciado a ello. Deben ejercer la comunicación los profesionales. Y esos profesionales deben también entender estos fenómenos tecnológicos que están ocurriendo. Si no entendemos y usamos esas tecnologías, nos quedamos absolutamente al margen de todo, de la historia. Debemos, por otro lado, con todo lo que se ha dicho aquí,
hay que entender la comunicación como un derecho irrenunciable, un derecho de las sociedades, de todas las comunidades, para que haya diversas fuentes y diversos enfoques. Por eso es indispensable que nosotros reivindiquemos la necesidad de medios públicos de altísima calidad, porque los medios públicos no van a tener esa manera de ver al trabajo de la comunicación que tienen ciertos medios comerciales, donde lo que interesa per se es el lucro económico. Y cuando hay de por medio un derecho, no puede ese lucro dictar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer desde el enfoque comunicacional. Ese rating famoso que nos atormenta toda la vida en la historia de los medios contemporáneos es un dogal que impone determinados enfoques, determinadas dinámicas, determinadas reinitas, determinados modelos de pasarela. No es eso lo que la gente requiere. La gente requiere comunicadores de verdad, ¿no? Si son guapas o si son guapos, en buena hora, pero no es eso lo esencial. Y por último, miren, la pandemia ha servido también para que, estando en casa, podamos un poco recuperar lecturas. Yo les recomiendo volver a leer Vivir para contarla. Esta obra de Gabriel García Márquez. Podemos entender la esencia del quehacer periodístico. Este hombre de talla universal, ¿de dónde nació? Nació de la pobreza, de las limitaciones, de una familia con 10 hijos, ¿no? Y con muchos problemas. Y este hombre se inspira en el periodismo y encuentra en el periodismo maneras de descifrar la sociedad colombiana en un principio y luego pues la sociedad universal. Macondo, ¿no? En ello se convierte. Y por eso surge Macondo y surge esa vastísima obra literaria. Entonces, decir a los colegas que nos escuchan que el periodismo no es un proceso que ha terminado cuando culminamos la facultad de comunicación o la escuela de comunicación para los más viejos. Este es un proceso continuo, que no tiene fin y que es indispensable que nosotros nos exijamos a sí mismos la necesidad de reinventarnos en el quehacer y en la manera también de concebirnos como un sector de la sociedad. Tenemos que reinventar el Colegio de Periodistas, reinventar en los mejores términos. Debemos sentarnos a charlar, todos quienes estén dispuestos para encontrar un camino que realmente reivindique y vuelva a dar aquel prestigio que ese colegio tuvo durante muchos años y que fue decisivo también en momentos álgidos para el país. Así es, nos consta. Las marchas en tiempo de Abdalá Bucarán, ¿recuerdas? Con el frente del Cordero. de Peralta. Yo, colegas, quiero agradecerles qué programón nos ha salido. Y lo que decía Rodolfo, quería hacerles una acotación. Precisamente desde aquí, desde una casa en el centro histórico, al lado de una chimenea, una casa tradicional, estamos transmitiendo lo que tú decías, Rodolfo, con 3 teléfonos celulares conectados al internet y desde distintos escenarios aquí mismo. El Guacho y yo juntos, el Edison en una de las esquinas del departamento, ustedes en sus hogares cuidándose, y desde la cabina está Panchito también, desde la radio, la transmisión de la cabina. Todo este proceso incluye no necesariamente periodistas, lo que decía Rina al principio de su intervención, y evidentemente esto nos permite levantar una copa, compañeros. Nosotros estamos aquí agradeciéndole a Fernando Redero que nos va a permitir hacer un brindis, nos ha servido un vinito Miraflores Washington, junto a que se despidan nuestros amigos. Le ha colocado unas gotitas de licor de Grosella, porque me comentaba que esta es la forma, ponte en el medio, en que se toma en Francia, ¿no? Un vinito con unas gotitas de licor de Grosella, que bueno, que es un poquito de envidia también de los que nos están viendo, para celebrar con ustedes, amigos del alma, colegas, el Día
del periodismo nacional, el Día del Periodismo Ecuatoriano. Rina, Francisco, Rodolfo, gracias de corazón por habernos permitido hacer esta programación. Gracias, ahora entiendo por qué no nos invitaron directamente ahora entiendo las cosas como son. Feliz Día de los Periodistas, compañeros. Muchas gracias. De igual manera, a tu salud, Pancho, Rina. Gracias, Rina. Rodolfo. Gran abrazo a Rina y todos los colegas. Gracias, Rodolfo. A Edison Benítez también, a Vicente Herrero, a Panchito desde la radio. Qué gusto, ¿ah? Feliz Día del Periodismo en pandemia. Por aquí, saludando con todos ustedes. Gracias, colegas. Y a ustedes que nos ven en la cabina, continuamos mañana tempranito en Washington Yepes. Y con él ya toda la programación que sigue en adelante a través de la primera radio digital. Un comentario. Francisco Díaz, que es el propietario de la radio, me dijo alguna vez, hace 3 años, yo me inspiré en el Francisco Herrera, que se va a darles pelea en el CNE y en Narcotel, digamos, hasta hacer el reconocimiento de los medios digitales. Cuando él terminó la pelea y obtuvo el resultado, la sentencia, yo fui e inscribí a la cabina como la primera radio digital del Ecuador. Bueno, y ahí vamos a hacer también historia con estos grandes ejemplos de nuestros colegas. Y les deseamos salud. Un gusto, de corazón. Antes de despedirnos, vamos a saludar, por favor, a nuestros amigos que nos están siguiendo. Ruperto Moreno manda un saludo muy efusivo a la presidenta del Colegio de Periodistas Pichincha, que no le dejaron hablar. Jonathan Ceres, saludos desde Madrid, a la red de comunicadores. Buenas noches, un grande abrazo de un feliz año desde Lisboa, Portugal. Felicitaciones, Edison, y a todos. Raúl Camañero también nos está viendo desde Bélgica y nos dice: qué lujo y oportuno programa para recordar el orgullo que nos brinda el personaje de Espejo y recuperar la esperanza en este periodo tan nefasto. Un abrazo a tan distinguidos panelistas desde Bélgica. Y tenemos también un saludo de Adrián, que nos dice que se mantenga siempre la verdad de la comunicación en nuestro país, con el gran ejemplo de Eugenio Espejo. Feliz Día del Periodismo. Ana Lucía Pazmiño nos manda un saludo y se despide Raúl Campeón. Feliz Día del Periodismo, damas y caballeros. ¡Salud! ¡Salud! Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, colegas. Cuídense. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Un insulto, una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada.